Bien, el que hizo este video es un gran economista, Agustín Echevarne. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gran abrazo. Igualmente. Bueno, mira, estuvimos pasando el video completo tuyo sobre el tema de las jubilaciones. Pero te voy a hacer una pregunta así contundente. ¿Por qué Argentina llegó al puesto 144 en libertad económica? Bueno, es una gran pregunta. Necesitamos 3 gobiernos para lograr eso, y fue, en realidad 4, porque empezamos con Duhalde. Y Duhalde tuvo una caída fenomenal porque rompió casi todos los contratos en Argentina cuando salimos de la convertibilidad. Y en ese momento tuvimos una caída de 50 puestos en el índice de libertades económicas. Cuando terminó el gobierno de Menem, estábamos en el puesto 20. Y después llegamos al puesto 170, después del gobierno de Duhalde y los gobiernos kirchneristas, los 3 gobiernos kirchneristas. Y con el Macri tuvimos una recuperación, porque básicamente empezó a pagar a los holdouts. Recordemos que estábamos con el cepo cambiario, salimos del cepo cambiario, y ahí hubo una recuperación. Cuando decís por qué, básicamente son 5 motivos, pero uno es la moneda. La moneda es clave. Argentina es un país que a través de la moneda la utiliza para estafar a los más pobres. Estafar a toda la gente, pero fundamentalmente a los más pobres. Al emitir, le robás los ahorros a los pobres. Entonces, por ejemplo, eliminamos 13 ceros la moneda y cada cero le sacás 90% de la riqueza a los pobres, a los ahorros. Es un drama. Y durante la convertibilidad de Menem eso se eliminó. Pero cuando salimos de la convertibilidad volvimos a empezar, y ahora ya le hemos sacado más de un cero, porque digamos que necesitamos 40 pesos por $1, cuando antes teníamos $1 $1 durante 10 años de la convertibilidad. ¿Sí? Eso es un tema. Después tenés el tamaño del Estado. A mayor tamaño del Estado, el sector privado es cada vez menor, y cada vez tenés menor posibilidad de hacer cosas libremente, porque necesitas que el Estado se ocupe de vos, o si querés el Estado te interfiere y te pone una cantidad de regulaciones. Y después, como tenés ese enorme Estado, tenés un tercer problema, que es el tema de los impuestos. Argentina paga los impuestos más altos del mundo, las empresas argentinas pagan los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros, en África. Todos los países nórdicos pagan menos impuestos que la Argentina. Ese es otro problema fenomenal. Y después, además de las regulaciones, tenés las regulaciones laborales. Las regulaciones laborales de Argentina son las que tomó Perón de la Carta del Lavoro italiano, del fascismo de Mussolini. Sí, con lo cual también tenés muy poca flexibilidad laboral. O sea que ahí ya tenés unos cuantos puntos que nos van sacando cada vez más lejos de lo que es el mundo. 69.000 regulaciones que te frenan la actividad privada. Y así tenemos 143 países que son más libres que nosotros. Bien. Te dejo acá con Lucas de Fey, que te va a hacer una preguntita. Buenos días, Agustín. No. Realmente un gusto poder hablar con vos. Volviendo al tema de jubilaciones, el otro día Javier nos hablaba sobre el modelo chileno. ¿Podrías explicarnos cómo funciona? ¿El modelo qué, perdón? El modelo chileno. El modelo chileno es el sistema de capitalización. Y el sistema de capitalización es que uno aporta su propia cuenta y vas acumulando dinero. Y durante los años que acumulas dinero tenés una tasa de interés. En el caso chileno, el promedio de tasa de interés de los últimos 35 o 40 años fue del 8% anual. Es decir, que todo ese dinero se presta al sector privado, que van en proyectos de inversión. Y esos proyectos de inversión rinden y van pagando una tasa. Y esa tasa es el 8% anual. Con lo cual, el crecimiento que tiene es fenomenal. Yo hice un esquema de capitalización suponiendo una persona que tiene un salario mínimo en Argentina, y con todo lo que es lo que muestra el video, que cuando le sacas pero lo hice a la tasa del 5% anual, claro. No a la tasa chilena, sino a la tasa histórica de 5% real que se tomaba en el mundo durante 600 años en el sector inmobiliario. Con esa tasa, ¿por qué tomé esa tasa? Porque básicamente es la que la gente hacía naturalmente antes de tener un sistema de jubilación forzoso, ¿no? Obligatorio, como es el actual. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Ahorraba en ladrillos. Se compraba un terreno, que era muy fácil comprar un terreno, porque no tenías todas las regulaciones que hay hoy. Hoy, si querés lotear un terreno para hacer un barrio cerrado,
Las regulaciones son fenomenales, te obligan a hacer un montón de cosas que encarecen la tierra. En cambio, si vos simplemente presentabas el plano y te lo aprobaban y ya tenías el barrio y empezabas a lotearlo, como hacía Luchetti cuando yo era chico, y no sé si ustedes se acuerdan, bueno, pero cerraban un campo, lo loteaban y se vendía. Tal cual. Ahora no, ahora tenés que ponerle los servicios, tenés que ponerle los caminos, tenés que ponerle las cloacas, todas las cosas que el Estado debiera hacer. Y revisar el código, a ver qué podés hacer y qué no. Privado. Entonces, por lo tanto, terminás haciendo un barrio cerrado que nunca puede ser para pobres. Son todos los barrios cerrados, y vos te fijás, no hay barrios para pobres. Son para gente que tiene ingresos medios o ingresos altos. Pero no tenés para ingresos bajos. De forma tal que han eliminado y por eso es que crearon el sistema de exclusión social, que fue creado desde el Estado. Porque antes no había un sistema de exclusión social. Argentina era un sistema de movilidad social, era todo lo contrario. Llegabas pobre a Argentina, analfabeto, sin un peso, empezabas a trabajar y 15 años más tarde habías salido de la pobreza. Ahora no, ahora nacen pobres en Argentina y mueren siendo pobres. Eso no existía en Argentina. Tal cual. ¿No? ¿Y conoces el modelo de Estados Unidos? La verdad es algo que desconozco, cómo funciona. El modelo de Estados Unidos, ellos tienen el 401k, lo llaman. Es el sistema donde vos vas teniendo un sistema de acumulación privada también, en la capitalización, pero en la empresa. Vos trabajás en una empresa, en Ford, por ejemplo. Entonces vas aportando a ese sistema. Cuando vos te vas a otra empresa, la parte de capitalización que tenés se lleva a la otra empresa y se va acumulando el capital. Y después tenés un pedacito hay gente que recibe sí una jubilación de Estado que es más pequeña. Como el sistema canadiense. El sistema canadiense, que posiblemente tendríamos que ir a un sistema parecido al canadiense, que es un sistema mixto, donde tenés una jubilación pequeña, que es la forzosa para todo el mundo, pero sacándote poco dinero. Porque en Argentina el problema es que te sacan en total 1/3 de tu dinero de cada uno de tus salarios. Sacarte 1/3 de tu dinero es un montón de plata. Sí. Una parte va para el sindicato y la mayor parte va para el sistema de capitalización. En cambio, en Canadá te sacan una parte para un sistema global de jubilación, pero después tenés el sistema de empresas y un tercer sistema que es totalmente libre, que ahí ahorrás como querés. En el fondo el mejor sistema, yo estoy convencido que es totalmente libre, que vos hagas lo que quieras. Claro. Si vos haces lo que querés con tu plata, te aseguro que lo vas a hacer mejor que el Estado por vos. Cuando el Estado se ocupa de manejar tu plata, te roba. O al menos tener la libertad de decidir. Sí, y no solo acá, esto empezó así en Europa y luego en el resto del mundo. O sea, con el sistema de reparto funcionaba bien cuando tenías 7 personas que aportaban y uno solo que estaba jubilado, porque había muchos jóvenes, muy pocos viejos, ¿no? Y entonces 7-1 servía el sistema. Tanto servía el sistema que sobraba plata y el Estado se la gastaba en otra cosa y hacía de Estado benefactor. Claro, se olvidaban de decirte que primero te habían sacado la plata. ¿De dónde sale la plata si te van a dar un beneficio? Claro. Primero te la sacan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te la roban y te devuelven un poquito. Ahora que hay pocos jóvenes, porque ya la gente no tiene 6, 7 hijos, sino que tiene 2, muchas veces la pirámide poblacional está invertida, es decir, empieza a haber cada vez más viejos y menos jóvenes, el sistema ya no funciona en Europa. Cuando aportaban 3-1 ya era un problema, cuando empiezan a aportar 1-1 es imposible. En Argentina es muchísimo peor todavía, porque tenemos ese problema que se regalaron las jubilaciones a quienes no hicieron ningún aporte y no se distingue con los que realmente hicieron aportes. Entonces, al que hicieron aportes lo han estafado fenomenalmente, y el que no hizo aportes, ¿por qué no lo hizo? Y ahí tenés el otro problema, que es porque no hay una reforma laboral. Tenemos 6 millones de personas en el sector informal, en negro, y 8 millones de personas que están en blanco. Entonces, los 6 millones de personas que están en negro no hacen aportes. Pero esas personas están en negro porque no hay flexibilización laboral y porque hay enormes regulaciones. Por eso es que nosotros proponemos hacer todas las reformas. Argentina necesita hacer todas las reformas al mismo tiempo y salir de este esquema de país que no funciona. Está clarísimo que no funciona porque en los últimos 10 años tuvimos 5 recesiones, cuando los países que funcionan tuvieron una recesión en 10 años. Nosotros tuvimos 5 recesiones. Y una recesión que fue mundial encima.
Fue una recesión mundial, además, que afectó a todos. La de 2008-2009. Todas las recesiones nos afectan y, por supuesto, va subiendo la pobreza. Argentina hace 35 años atrás, la pobreza era mucho más baja de la que es hoy. Hoy tenés una pobreza alta, y no solo una pobreza elevada, sino una pobreza sin movilidad social, que es lo que te decía, ¿no? La gente no logra salir, o hay muy pocos que logran salir de la pobreza, o algunos que logran salir de la pobreza a través de la política, pero esa no es la manera es a través del trabajo, ¿no? El esfuerzo, el estudio. Tal cual. ¿Y cómo haríamos la ingeniería financiera para pasar de un modelo a otro? ¿Se puede, sin que implosione el país, pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización? Lo más grave que nos pasó es que ya lo hicimos, y lo hizo Cavallo en el año 94. Y los primeros 14 años son muy difíciles porque estás pagando los dos sistemas. Claro. Entonces la gente está acumulando en el nuevo sistema, pero está pagando el sistema viejo. Entonces vos aportabas al nuevo sistema un 11%, y el 16% que hacían los aportes de las empresas se pagaba el sistema viejo. Con lo cual, la capitalización que estaba haciendo vos sentías que era un robo. Y claro, seguía siendo un robo porque seguías pagando al sistema viejo. Claro. Pero una vez que pasaron los 14 años, el sistema ya era superavitario. El año que fue superavitario era el año donde vos podrías haber empezado a eliminar los aportes patronales. Eso hubiera implicado un aumento fuerte de los salarios reales. O sea que ahí ya tenías el momento para salir. Pero lamentable, y además ese momento fue cuando tenían los precios agrícolas más altos. O sea que fue un momento extraordinario para Argentina, una oportunidad perdida, pero criminal. Lo que hicieron los Kirchner fue criminal, porque perdieron la posibilidad de hacer ese salto. Ahora va a ser más difícil. Hay que hacerlo igual, pero va a ser más difícil. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que hacerlo aprovechando algunas cosas. Por ejemplo, que las mujeres se jubilan antes que los hombres. Entonces, como una mujer de 60 años hoy es joven, cualquier mujer de 60 años es joven, está en su plenitud, puede trabajar, tiene facultades mentales impecables. Cualquier mujer que me está escuchando sabe que es así. Puede seguir trabajando y quiere seguir trabajando. Y por lo tanto que sigan trabajando hasta los 65, como los hombres. Y luego hombres y mujeres vamos a tener que avanzar un poco más porque la edad útil de las personas ha crecido mucho. Antes una persona de 45 años era una persona que ya estaba empezando a envejecer. Hoy de ninguna manera. Yo tengo 55, ni empecé. O sea, recién arrancando. Totalmente joven. Sí. O sea, por lo menos de lo que me siento, digamos. Sí, sí. Y con lo cual vamos a ir alargando la edad jubilatoria. Eso va a aliviar el sistema. Y mientras hacemos eso tenemos que hacer el cambio de sistema y pasar a un sistema mixto. Esa es la propuesta que nosotros estamos queriendo hacer. Puede haber otras propuestas, podemos discutirlo, debatirlo, pero hay que entender que tenemos que hacer las reformas. Nosotros proponemos, tal vez no sean impecables, no decimos que son palabras santas, discutámoslas, pero ese es el tema que necesita hacer Argentina urgente, y yo creo que el año que viene, que es un año electoral, es lo que tenemos que pensar los argentinos. Pensemos qué modelo de país queremos y cómo hacemos la transición hacia ese país. Exactamente, muy claro. Te cambio de tema, Agustín, paso al campo, un tema que me importa mucho. ¿Son todos oligarcas que tenemos que expropiarlo de la gente del campo? ¿Cuál es tu opinión sobre el campo? El campo argentino es la cosa más extraordinaria que tenemos. Son 250.000 ¿Nos escuchás, Agustín? Pecuaria hasta que llega... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Son 250.000 productores que tienen una capacidad de producción nacional para alimentar a 400 millones de personas. Así que es extraordinario. Y toda la cadena alimenticia de la Argentina, que surge del campo, emplea a... Hola. Sí, lo estamos perdiendo. Yo los escucho fenómeno. Estamos perdiendo un poquito la señal, pero ahora sí te escuchamos bien. Hablando, ahora te escuchamos bien, adelante. Dale. Bueno, te decía, el campo produce 400 millones de alimentos para 400 millones de habitantes. Es una cosa extraordinaria. Y el Estado les cobra inmensos impuestos a estos 250.000 productores. Y estos impuestos, ahí vi que perdí la señal de nuevo, ¿no? No, está perfecto, seguí. Perdón. Te decía, los impuestos que les cobran les sacan más del 80% de la renta, el 50% de la producción.
Si vos producís para los 400 millones de alimentos y le sacás el 50% del Estado, ¿cómo es posible que tengamos pobreza? ¿Cómo es posible que tengamos desnutrición? Evidentemente, matar de impuestos al campo no sirvió para promover la industria. La industria argentina era una industria competitiva. Fíjate que los que hablan como el modelo agroexportador de principio del siglo y fin del siglo XIX y principio del siglo XX, en realidad fue un modelo industrialista. Se llamaba así. Alberdi lo llamaba así, el modelo industrialista de la escuela escocesa de Adam Smith. Y ese modelo provocó, por supuesto, un auge del campo espectacular, porque Argentina tenía tierras fértiles y unas llanuras enormes. Pero lo que es sorprendente, porque no te lo enseñan en la universidad, pero cuando uno investiga lo encuentra, la industria argentina crecía más rápido que el campo. Con lo cual era un modelo industrialista. Para el año 1914, el 71% de todos los productos que se consumían en Argentina eran producción nacional. Y además era una industria diversificada, era una industria competitiva que no tenía subsidios y competíamos con todo el mundo. Y para el año 32, la industria argentina era más grande que la de México y Brasil sumados, siendo que teníamos un quinto de los habitantes. Es decir, que el Producto Industrial Argentino era 5 veces más grande que el de Brasil o el de México. Ese modelo funcionó fenomenalmente. En cambio, el modelo de matar de impuestos al campo para subsidiar la industria nos dejó lo que hoy es la industria, un desastre. La industria argentina no puede competir con nadie. No puede competir con Estados Unidos, ni con Europa, ni con Canadá, pero tampoco puede competir con los países pobres, como China o Indonesia, porque también nos cerramos con ellos, y tampoco puede competir contra América Latina, porque América Latina empezó a ser más competitiva, se empezó a abrir la mitad de América Latina con la Alianza del Pacífico, México con el acuerdo con el NAFTA, y solo nos queda el Mercosur. Y ahora el Mercosur Brasil se empieza a abrir, con lo cual nos quedamos solitos, no competimos con nadie. Argentina necesita urgente hacer las reformas, cambiar de forma de pensar y empezar a ser un país nuevamente competitivo, que se anime, que no se cierre sobre sí mismo, que no tenga falta de autoestima. Nosotros podemos ser competitivos, pero tenemos que cambiar las regulaciones y las leyes. Bien, Agustín, última pregunta. Acá te presento a Cristian Bova, que es especialista en criptomonedas. Te vas a hacer una pregunta simple con una respuesta contundente, por favor. Dale, Cristian. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, quería saber cómo ves las finanzas en Argentina y la introducción de las criptomonedas en la misma. Las finanzas en Argentina son un desastre. Argentina está con un riesgo país enorme. Tenemos el tercer nivel de riesgo país más alto del mundo, después de Zimbabue y de Venezuela. Si tenemos un riesgo de 820 puntos. Estamos yendo nuevamente camino al 9º default. Si la deuda que ha tomado el gobierno actual es tan grande que no se va a poder pagar. Y la única manera de pagar de nuevo es si hacemos las reformas. Pero si no hacemos enormes reformas, Argentina va hacia el default. No estamos hoy en default porque nos presta plata el Fondo Monetario Internacional a una tasa subsidiada. Cuando el mundo te presta el 10%, el Fondo Monetario te presta el 4%. Pero ¿cuánto tiempo más nos va a prestar? Y la verdad es que la experiencia indica que no demasiado tiempo, porque una vez que Estados Unidos hace su corrección, que está haciendo actualmente, la bolsa cae y las tasas de interés suben, una vez que terminan de hacer todo ese episodio, ya no tienen tanto interés en sostener a los países más débiles y te obligan a hacer reestructuraciones. La reestructuración que está haciendo Argentina ahora de bajar el déficit, lo está haciendo de una manera que no es sustentable, subiendo impuestos. Y si vos subís impuestos, achicás el sector privado. Y el sector privado es el que tiene que pagar la cuenta del sector público. Por lo tanto, toda esta deuda vas a pagar con un sector privado más chico. Eso no es sustentable, eso no va a funcionar. Con lo cual va a haber que hacer reformas muy grandes. De nuevo, esa es la conclusión que tenemos que sacar para el año que viene. ¿Qué modelo de país queremos y cuáles son las reformas y cómo las vamos a hacer? De acuerdo, Agustín. Has sido muy atento. Te aclaro que el año que viene vamos a tener que hablar permanentemente y te vamos a molestar. Prepárate. Todos los días, ¿es por mí? Hay que aclarar que Agustín Echevarne está en el equipo de José Luis Esper y vamos a estar en contacto permanentemente a partir del año que viene. Muy atento, Agustín, en que despidas bien el 2018
y que sea próspero el 2019 para vos y tus seres queridos. Muchas gracias y muchas felicidades para ustedes y para toda tu audiencia. Muy amable. Chao, hasta el año que viene.